Si ustedes se dan una vueltecita nuevamente por módulo, refrescan ahí la pantalla, van a encontrar que acabo de agregarles una nueva diapositiva. Esa diapositiva dice ahí unidad 2, diapositiva 02, velocidad de la luz y refracción. ¿Sí? La que vimos en la sesión que acabamos de concluir fue la diapositiva 01 de teorías de la luz y a continuación vamos a la diapositiva 02 en donde vamos a hablar de la velocidad de la luz, características de la luz, cosas así por el estilo, ¿sí? Traemos hasta un mapita ahí mental o conceptual con respecto a las distintas teorías que había sobre la naturaleza de la luz. Así que ese va a ser de donde nos vamos a tomar a partir de este momento. Ahora bien, ¿qué onda con esta situación en particular de la luz? Bueno, vamos a hacer un recorrido por lo que va a ser nuestra unidad 2. O sea, ¿de qué va a tratar? Déjenme comparto pantalla con ustedes para que lo puedan ir viendo a la par que yo. Entonces, aquí lo tenemos. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, déjenme nada más configuro de manera tal que lo podamos ver bien. Ahora sí, vámonos a nuestra pantallita. Déjenme nada más algunos pequeños ajustes. Listo. Permítanme. Permítanme. Ok, ahora sí, ahí lo alcanzan a ver bien la diapositiva. Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver en esta sección cuáles son los objetivos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las propiedades de la luz, ¿sí? Y vamos a ver cómo se propaga a través de diferentes medios. Dentro de esos objetivos que tenemos que ver, hay muchas, son ver los tipos de teorías que hay. Ahora sí que tema ya mencionado en nuestra sesión que acabamos de concluir. Vamos a ver sobre las bandas espectrales del espectro electromagnético. Vamos a ver, por ejemplo, temas como tiene que ver el cálculo de la velocidad de la luz, entre otras tantas cosas más, ¿sí? Entonces, eso van a ser los objetivos que vamos a estar viendo al respecto. Y pues bueno, lo que vienen las cosas que en determinado momento vamos a manejar rumbo a nuestra evidencia de la unidad 2. Aquí les estoy dejando este mapita conceptual en donde podemos ver cómo el estudio de la luz fue un recorrido que tuvo que hacerse en la ciencia con distintos personajes, distintos científicos, y cada uno de ellos haciendo sus aportaciones al respecto, ¿sí? Ahí tenemos precisamente, por ejemplo, las teorías en donde trataban de explicar el comportamiento de la luz. Algunas de ellas se decantaban por la teoría corpuscular, por ejemplo, ¿sí? Que era el que decía que tenía el comportamiento de una partícula, en donde, por ejemplo, pues teníamos a Newton. Por otro lado teníamos la teoría ondulatoria, ¿sí? Y pues estas tenían que buscar la manera de explicar los fenómenos como eran, por ejemplo, la reflexión y la refracción. Más adelante vamos a ver qué onda con estos y cuál es la diferencia de ellos, porque muchos pues lo pueden ser que de repente lo vean medio confuso. Adicionalmente de ello, pues también se van a ver las aportaciones, por ejemplo, de Young, de Maxwell. O sea, de Maxwell ya hablamos de él, que fue el que dio esa parte de la teoría electromagnética al comportamiento de la luz, ¿sí? Y vean quién fue el que lo confirmó, pues ni más ni menos que Hertz, ¿sí? Por otro lado, Young fue el que encontró el fenómeno de interferencia que mencionaba Javier Santoala en el video que vimos en la sesión que acabamos de concluir hace hace unos minutos. Y pues bueno, todo eso dio lugar a que llegaran otras observaciones y otras explicaciones, como era el efecto fotoeléctrico que hizo Albert Einstein, y de ahí surgiera la teoría cuántica,
de la mano de Max Planck, ¿sí? Y eso diera lugar a que supiéramos que la naturaleza o lo que generaba la luz eran los fotones, ¿sí? Entonces, ese es todo el recorrido de ciencias que he estado haciéndose para tratar de entender cómo funciona la luz, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a ver qué más procede con respecto a esto. Y aquí vamos a aprovechar para ver algunos conceptos que son importantes de manejar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a manejar como definición de la luz? Bueno, pues vamos a manejar que es una radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista, ¿sí? Así lo vamos a manejar ahorita de forma simple, ¿sí? Sabemos de la existencia de la luz porque, pues estamos viendo, ¿no? En ausencia de la luz, la oscuridad total. Pero es una explicación muy simple, muy simplista, porque ya dijimos que también en la luz hay luz que es invisible a nuestros ojos. Estuvimos hablando de luz infrarroja y luz ultravioleta, que nosotros no podemos percibir, aunque sí hay otros seres vivos en nuestro planeta que la puedan percibir. Y tenemos instrumentos con los cuales la podemos captar, ¿sí? Ahora bien, esa luz tiene ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es su propagación, que es totalmente en línea recta, es rectilínea, ¿sí? La luz no es como el chorro de la manguera que conforme se va extendiendo, va cayendo hacia el suelo por obra de la gravedad. No, la luz, tú disparas un láser y la luz se va a seguir, ¿sí? Se sigue. La luz de una lámpara, lo mismo, va en línea recta. Claro, ahí se presenta una cierta dispersión. Prueba de ello es que si yo enciendo una lámpara y ilumino algo, una pared que tenga yo aquí cerca, voy a ver efectivamente el rayo de luz que incide de forma recta en la pared. Pero si yo me voy alejando, va a seguir estando en línea recta, pero voy a ver cómo la luz se empieza, que se proyecta en la pared, se empieza a expandir y se empieza a acrecentar. ¿Por qué? Porque se está proyectando. Los rayos de luz de alguna manera se van un poquito dispersando, ¿sí? Lo cual no va a pasar, por ejemplo, con un láser, ¿sí? El rayo láser, entre más energía tenga ese láser, menos va a haber ese tipo de dispersión. El rayo de luz va a ser coherente, ¿sí? Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, disparar un rayo láser de aquí a la luna y atinarle exactamente a un espejo que está en la superficie lunar, ¿sí? Y que hace que ese rayo láser rebote de regreso para que nosotros podamos tomarle el tiempo que tarda ese rayo de luz en viajar de ida y vuelta y por lo tanto calcular con ello la distancia a la cual se encuentra en ese momento la superficie lunar de la superficie terrestre, ¿sí? Ahora bien, otras de las características que tiene la luz, que viene siendo la reflexión y el otro, la refracción, ¿sí? La reflexión es cuando la luz incide en una superficie lisa y regresa a su medio original, ¿sí? En otras palabras, es cuando la luz rebota en una superficie, ¿sí? Regresa a su medio original no quiere decir que regrese en la misma dirección. Esas son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, pero regresa, rebota. Esa es la reflexión. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, el fenómeno que está ocurriendo ahí es la reflexión, ¿sí? Cuando vamos a un estudio fotográfico o salimos a una sesión o nos van a grabar en una entrevista así al aire libre, nos ponen unos paneles así con un material un poquito brilloso para hacer que la luz rebote y se nos ilumine bien el rostro de todos los lados. El fenómeno que está ocurriendo ahí es reflexión. La luz está pegando en esa superficie y está rebotando en dirección hacia nosotros. Otra es la refracción.
La refracción es cuando la trayectoria de luz cambia al momento que penetra un medio diferente, un medio transparente, ¿sí? Ese fenómeno lo vemos muy comúnmente, por ejemplo, en un vaso de agua. Si a ese vaso de agua nosotros le ponemos, por ejemplo, un lápiz, vamos a ver que el lápiz de repente, dentro del agua, pareciera que el lápiz estuviera torcido. Y no está torcido, pero la imagen que estamos obteniendo del lápiz sí se ha desviado. Por eso es que pareciera que el lápiz estuviese quebrado. ¿Sí? Entonces, eso es la refracción. Cuando el rayo de luz pasa de un elemento como puede ser el aire a otro elemento transparente como podría ser el agua o podría ser el cristal, porque también con el cristal pasa. ¿Sí? Entonces, esos son los casos que nosotros hemos de identificar como las primeras características, ¿sí? Las primeras características que nos vamos a topar nosotros, ¿sí? De la luz. Ahora bien, ahí podemos hablar del espectro electromagnético. Bueno, antes que nada, dudas sobre lo que hemos visto anteriormente, aportaciones o algo, una observación adicional que quieran hacer, chamacos. Por el momento no, profe. De Ok, momento yo tampoco. bueno. Sí, que también ando checando, no va a ser que estén ya ustedes bien dormidotes y yo nomás aquí avientando mi monólogo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver ya lo que viene siendo el espectro electromagnético. Habíamos mencionado que tenemos un espectro visible, que es lo que nos permite ver, por ejemplo, la luz en las características que nosotros estamos habituados, como son los distintos colores que reconocemos en un arco iris o que podemos nosotros identificar. Los colores más básicos, ¿no? Que viene siendo el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Como nos dijeron desde el kinder, ¿no? Los colores del arco iris. Pues bien, pero sin embargo hay otras franjas del espectro electromagnético que también son de origen de la luz y que nosotros nos percibimos como son el ultravioleta, que obviamente está más allá del violeta, eso significa ultravioleta, y el infrarrojo, que se encuentra antes del color rojo, ¿sí? Entonces, sabemos de ellos porque, como dijimos, cuando se ponía en un prisma que proyectaba los colores del arco iris y ponían un termómetro a un lado del color rojo, en el otro extremo del color rojo, donde no se veían colores, la temperatura en el termómetro se iba incrementando, ¿sí? Pero eso solamente es una parte de todo el espectro electromagnético que nosotros tenemos. Por ejemplo, pues una bombilla de luz, un foco, pues obviamente que corresponde justamente a lo que viene siendo el sector de la luz visible, ¿sí? La luz negra, pues está más apegada a lo que viene siendo el ultravioleta, ¿sí? También en el ultravioleta es donde tiene lugar, pues el bronceado que nosotros podemos tener en nuestra piel. Si nos ponemos mucho tiempo al sol, o inclusive dicen, ay, al fin y al cabo está nublado, no pasa nada. Pues sorpresa, de todas maneras te estás bronceando, ¿sí? Porque si bien una parte de los rayos ultravioleta son filtrados por nuestra atmósfera, acuérdense de lo de la capa de ozono y que durante mucho tiempo estuvimos, y todavía no deja de, estuvimos muy preocupados porque la capa de ozono se había estado debilitando por el uso de los gases de clorofluorocarbonos. Pues la capa de ozono era la que nos estaba evitando que nosotros pudiéramos tener cánceres de la piel, carcinomas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, de eso se encarga la luz ultravioleta, del bronceado de nuestra piel. Ahora bien, la luz ultravioleta con una longitud de onda todavía de una mayor frecuencia o de una longitud de onda más corta, da lugar a que inclusive esa radiación ultravioleta se pueda convertir en un excelente germicida. No sé si lo sabían ustedes, pero por lo regular el agua potable
El agua que nosotros estamos tomando así de botellitas o de garrafones o lo que sea, pasa por distintos procesos de purificación y uno de los últimos procesos es que toda esa agua se hace circular ante una serie de emisores de radiación ultravioleta. Es uno de los últimos pasos que se encargan de eliminar cualquier bicho o microorganismo que todavía quede en el agua posterior a todos los demás procesos de filtrado que hayan ocurrido, ¿sí? Así es como esto tiene lugar. Y obviamente más allá del ultravioleta vamos a encontrar otros tipos de radiaciones, como vienen por ejemplo siendo los rayos X, ¿sí? Los rayos X que son muy energéticos y de una longitud de onda tan pequeña que permiten atravesar los tejidos de nuestro cuerpo y poder obtener nosotros radiografías de nuestro esqueleto. Sí, Arly, adelante. Profe, la otra vez yo me topé, bueno, tiene relación pero con la luz infrarroja. Ajá, Decía que, por ejemplo, cuando alguien, o sea, ¿cómo saber si hay una cámara oculta en ajá. algún lugar? Decía que procurar que el lugar estuviera oscuro y con la cámara del celular ir viendo y ahí se reflejaba por la luz infrarroja. ¿A qué se debe eso? Lo intenté con el control del televisor, que Ujú. también desprende, y sí se puede. ¿A qué se debe? Fíjate qué interesante. A lo mejor pudiera ser que los CCDs de las cámaras tengan cierta sensibilidad para captar algún porcentaje de la luz infrarroja, ¿sí? Recordemos que con el CCD, pues lo que hace es que posteriormente la información digitalmente es reinterpretada digitalmente en nuestras pantallas, ¿sí? O sea, no es igual a cuando tú estás observando las cosas por unos lentes, por unos binoculares o por un telescopio, en donde tus ojos están percibiendo directamente la luz de lo que estás observando. En nuestras cámaras lo que está ocurriendo es que esos sensores captan esa radiación, por lo regular radiación visible, en este caso por lo que tú me comentas también la infrarroja, y posteriormente esa información es reinterpretada y compuesta por una pantalla. Entonces probablemente lo que está ocurriendo ahí es eso, de que ya la podemos ahora sí nosotros ver por el hecho de que el CCD de nuestras cámaras sí es sensible y adicionalmente digitalmente puede ser interpretado. Es como por ejemplo los sistemas, los termógrafos o por ejemplo los aparatos de visión nocturna. Los aparatos de visión nocturna lo que hacen es que captan la luz infrarroja y la magnifican. Entonces, por eso es que en un lugar oscuro nos ponemos esos lentes y podemos percibir los objetos. ¿Algo ibas a comentar, Andrés? De lo que dice Arlie, yo digo que más que nada tiene que ver de que no hay otras luces para que la cámara pueda detectar el infrarrojo, porque nos dijo que el cuarto debe estar oscuro y luego lo debe checar con la cámara del teléfono. Ujú. Sí, es por el mismo hecho de que los únicos fotones que en esa circunstancia están llegando al CCD son los infrarrojos. No hay fotones de luz visible que están llegando en ese momento. Entonces, de alguna manera, eh, la percepción que se está haciendo de los fotones de infrarrojo son los que se están procesando por el CCD. O sea, mayoritariamente son los que están siendo procesados, ¿no? No sé si más o menos por ahí vaya lo que tú estás aquí mencionando, Andrés. Sí, profe, más o menos a eso me refería. Así es. Entonces, o inclusive otro caso lo podemos tener en los aparatos que son capaces de, por ejemplo, ahora que se viene esta situación del COVID, por ejemplo, aquí es común que estén utilizando los termómetros digitales, que son infrarrojos, por cierto, ¿sí? Pero también en otras partes están utilizando cámaras térmicas, ¿sí? O termógrafos.
que cuando la persona va pasando, va captando la imagen de esa persona, ¿sí? Y esa imagen detecta el calor corporal de la persona, ¿sí? Nada más que ahorita creo que no lo tengo yo aquí a la mano, pero tengo yo un póster muy padre en donde se ve precisamente cómo funcionan esas cámaras, ¿sí? Termógrafos, en donde se puede ver precisamente cómo el cuerpo humano tiene distintos colores y de esa manera cada color representa una temperatura de nuestro cuerpo. Y ahí podemos ver cómo hay partes de nuestro cuerpo que pueden estar relativamente frías, como vendrían siendo el caso de a lo mejor de nuestras extremidades, y otras partes muy calientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de nuestro cuello. Como por nuestro cuello corren venas y arterias muy grandes y estamos muy cerca de nuestro corazón, son zonas en las cuales por lo regular se ve mucho, o sea, contrasta mucho la temperatura aquí con respecto a otras partes como serían nuestras extremidades, las cuales no estarían tan cálidas o tan calientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, en San Google, imagen térmica, precisamente podemos ver eso. Déjenme ahorita aquí compartirles pantalla para que, por ejemplo, lo veamos. Aquí tenemos, todas estas son, por ejemplo, imágenes térmicas, ¿sí? Y ahí podemos precisamente notar la temperatura. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, ahí se alcanza a notar las temperaturas. Entre más blanco esté, la temperatura es mayor. Si se fijan, por ejemplo, aquí el cuello, pues se ve blanco, que es precisamente lo que yo les comentaba, ¿no? En esta parte, pues por lo regular hay una mayor temperatura porque precisamente por ahí están circulando vasos sanguíneos de un diámetro importante, ¿no? Entonces, así por el estilo es como nosotros podemos ver, ¿no? Y pues eso es producido precisamente por la interpretación que esas cámaras pueden hacer justamente de lo que viene siendo la información que se capta en el infrarrojo, ¿sí? Así por el estilo. Y inclusive se puede graduar la temperatura que una persona tiene. Con solamente ver la imagen se puede ir determinando su temperatura corporal, ¿sí? Eso inclusive las fuerzas de seguridad en otras circunstancias lo pueden utilizar para detectar personas que están, sí, Andrés, son precisamente esas venas que comentas en el chat. Pueden descubrir si hay una persona que se está ocultando o si alguien está tratando de entrar de contrabando a alguna parte, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sensores son capaces de detectarlos, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros en la parte de infrarrojos, ¿sí? Para que nos demos más o menos una idea. Y tenemos otras longitudes de onda adicionales, como puede ser, por ejemplo, como decíamos, el caso de los rayos X, ¿sí? Bueno, jóvenes, pues yo creo que ya concluimos por ahí el día de hoy porque ya hasta nos pasamos 3 minutos más. Entonces, nos estamos reportando para la próxima semana. Aquí yo tomo una captura de pantalla de su asistencia y nos vemos pues la próxima semana. Se cuidan mucho. Hasta luego, profe. Igual, profe. Bye. Hasta luego.